La mayoría de las personas jamás se detiene a observar con verdadera honestidad lo que ocurre dentro de su propia mente. Los pensamientos aparecen uno tras otro, de forma constante, automática, casi invasiva, y se aceptan como propios sin ningún cuestionamiento. Se asume que cada idea, cada impulso, cada miedo que surge, es simplemente yo pensando. Pero Edgar Cayce afirmó que esta suposición, tan común y tan aparentemente inofensiva, es una de las mayores ilusiones espirituales que mantiene a los seres humanos atrapados en una realidad que ellos mismos construyen sin saberlo. Durante sus estados de trance, Cayce observó algo que incluso a él le resultó profundamente inquietante. Los pensamientos humanos no desaparecen cuando dejan de ocupar la atención consciente. No se disuelven en el aire ni se pierden en el olvido. Cada pensamiento sostenido genera una forma activa, una fuerza viva que continúa existiendo y operando en planos sutiles, influyendo de manera directa en las circunstancias físicas de la vida. Nada de lo que piensas es neutro, nada es inocente. Todo pensamiento sostenido se convierte en una causa en movimiento. La mayoría de las personas vive convencida de que su vida es el resultado de la suerte, del destino o de factores externos que escapan a su control. Creen que las circunstancias les ocurren, que el mundo actúa sobre ellos y que solo pueden reaccionar. Pero Cayce vio algo completamente distinto. Vio que cada persona habita una realidad que es un reflejo exacto de sus patrones mentales dominantes, incluso de aquellos que jamás reconoce de forma consciente. La vida que experimentas hoy no es casual. Es la consecuencia directa de lo que has pensado, repetido y sostenido internamente durante años. Esto no es una metáfora espiritual, ni una frase motivacional diseñada para tranquilizar. Cayce describió el pensamiento como el constructor fundamental del universo. Cada pensamiento funciona como un arquitecto invisible que trabaja sin descanso, modelando relaciones, salud, oportunidades, límites y experiencias. No mañana, no en el futuro, ahora mismo. Mientras escuchas estas palabras, tus pensamientos continúan construyendo. Detente un instante y observa con honestidad. ¿Qué pensamientos dominaron tu mente ayer? ¿Qué ideas repetiste mientras trabajabas, conducías, comías o intentabas dormir? Esos pensamientos no fueron simples comentarios internos. Según las observaciones de Cayce, fueron fuerzas activas que ya están dando forma a lo que experimentarás en los próximos días, semanas y meses. Tu presente es un mapa preciso de tu pasado mental, y tu futuro ya está siendo diseñado por lo que piensas ahora. Y aquí aparece una verdad incómoda. La mayoría de esos pensamientos no fueron elegidos conscientemente. Fueron heredados, absorbidos, programados. Aprendidos a través de la familia, la cultura, el miedo colectivo y experiencias pasadas no resueltas. Cayce fue claro al respecto. Mientras una persona no se vuelva consciente de sus patrones mentales habituales, no está viviendo su propia vida. Está ejecutando un programa. En sus lecturas, Cayce describió cómo los pensamientos se comportan como entidades vivas en los planos mentales. Cada vez que repites un pensamiento, lo fortaleces, le das energía, lo alimentas. Con el tiempo, ese pensamiento adquiere suficiente fuerza como para manifestarse como experiencia física. Por eso la preocupación termina creando aquello que teme. Por eso el resentimiento atrae más conflicto. Por eso la gratitud genera expansión, no porque sea magia, sino porque es ley. Y aquí está la parte que casi nadie quiere aceptar, incluso después de entender todo esto. La mayoría de las personas no se siente responsable de lo que piensa. Cree que pensar es automático, inevitable, fuera de control. Cayce observó que esta creencia es precisamente lo que mantiene a los seres humanos atrapados. Pensamientos inconscientes generan realidades inconscientes, y luego, esas realidades se usan como prueba de que la vida es así. Si el pensamiento es el constructor, entonces el papel de víctima se desvanece, no como castigo, sino como liberación. No se trata de culpa ni de vergüenza,
Se trata de responsabilidad. Tu cuerpo, tus relaciones, tu situación económica, tus conflictos recurrentes reflejan patrones mentales sostenidos en el tiempo. El universo no castiga ni premia. Responde con precisión absoluta. Kai se explicó que no atraes lo que deseas. Atraes lo que eres mentalmente. Atraes lo que piensas de forma consistente. Si deseas abundancia pero piensas desde la carencia, el constructor recibe carencia como plano. Si deseas amor pero piensas desde el miedo y la desconfianza, el constructor reproduce separación. La vida no escucha palabras, responde a estados mentales dominantes. Esto puede resultar perturbador, porque elimina muchas excusas cómodas. Ya no puedes culpar únicamente al pasado, a otras personas o a las circunstancias. Pero al mismo tiempo, esta comprensión devuelve un poder que la mayoría ha olvidado. Si construiste tu vida a través del pensamiento, también puedes reconstruirla desde ahí. Lo verdaderamente peligroso no es pensar negativo, es pensar en automático sin darte cuenta. Kai se observó innumerables casos donde el sufrimiento tenía una raíz mental específica, enfermedades relacionadas con años de autocrítica silenciosa, escasez sostenida por creencias profundas de no merecimiento, soledad creada por patrones de rechazo interno. No eran castigos divinos ni mala suerte, eran construcciones mentales, operando sin supervisión consciente. La pregunta clave no es si esto es justo o injusto, la pregunta es si estás dispuesto a mirarlo con honestidad. ¿Qué pensamientos repites a diario sin cuestionarlos? ¿Qué historias internas sobre ti mismo aceptaste como verdades absolutas? ¿Qué ideas sobre la vida, el amor o el merecimiento gobiernan tu mente en segundo plano? Esos pensamientos son los verdaderos arquitectos de tu experiencia. Kai se insistía en que el primer paso hacia la transformación no es pensar positivo, sino observar con claridad. Ver los pensamientos tal como son, sin justificarlos ni combatirlos. Comprender que pensar no es ser, y que en el momento en que dejas de identificarte automáticamente con cada pensamiento, algo empieza a cambiar. Si mientras escuchas esto sientes incomodidad, resistencia o incluso rechazo, no es un error, es una señal. Algo profundo está siendo cuestionado, y ese cuestionamiento es el inicio de cualquier transformación real. Antes de continuar, hagamos una pausa consciente. Si estas palabras están resonando contigo, si describen algo que has vivido pero nunca supiste cómo nombrar, suscribirte al canal y dejar un me gusta ayuda a que este mensaje llegue a otras personas que también están atravesando este despertar silencioso, sin romper la profundidad de este recorrido. Porque esto es solo el comienzo. Una vez que comprendes que el pensamiento ha estado construyendo tu realidad sin que lo supieras, surge una pregunta inevitable y mucho más desafiante. ¿Qué ocurre cuando empiezas a elegir tus pensamientos conscientemente? Cuando una persona empieza a comprender que el pensamiento ha estado construyendo su realidad durante años sin que ella lo supiera, suele aparecer una reacción inmediata. El intento de control, la necesidad de vigilar cada pensamiento, de eliminar lo que considera negativo, de imponer ideas positivas como si la mente fuera un enemigo al que hay que dominar. Pero las lecturas de Kai fueron muy claras en este punto. Luchar contra la mente no transforma el constructor, solo lo oculta. El pensamiento no se disuelve por la fuerza, se transforma por la conciencia, y esta diferencia es crucial. La mayoría de los patrones mentales que dirigen la vida de una persona no aparecen como frases claras y evidentes, sino como estados internos persistentes. Sensaciones de tensión sin causa aparente, expectativas silenciosas de fracaso, miedo anticipado incluso cuando nada malo está ocurriendo. Esos estados no son emociones aisladas, son pensamientos sostenidos en forma de energía. Kai observó que el subconsciente funciona como un almacén vivo de impresiones acumuladas. No distingue entre pasado y presente. No separa imaginación de experiencia real. Responde a lo que ha sido repetido con emoción. Por eso una herida antigua puede seguir construyendo experiencias actuales, aunque el evento original
haya ocurrido hace décadas. El constructor no entiende de tiempo, solo entiende de frecuencia. Aquí aparece una verdad difícil de aceptar. Muchas personas no están viviendo situaciones nuevas. Están viviendo repeticiones. Cambian los escenarios, cambian los rostros, cambian los contextos, pero la sensación interna es la misma. Mismos conflictos, mismas frustraciones, mismas decepciones con distintos nombres. No porque la vida sea limitada, sino porque el pensamiento sigue operando desde el mismo plano. El problema no es que la mente produzca pensamientos. Eso es natural. El problema es la identificación automática con ellos. Cuando un pensamiento aparece y se acepta sin cuestionamiento, se convierte en una orden creativa. Cuando se repite, se consolida como patrón, y cuando se sostiene durante años, se convierte en destino. No porque esté escrito, sino porque ha sido construido pieza por pieza desde el interior. Aquí ocurre algo importante. En el momento en que comienzas a observar un pensamiento sin obedecerlo, el proceso creativo se detiene por un instante. Ese instante es pequeño, pero poderoso. Es el espacio donde aparece la elección. Y donde hay elección, hay conciencia. Kayse describía este momento como la puerta por la cual el alma puede intervenir. No imponiendo, no controlando, sino orientando. La voz del alma no se manifiesta como urgencia ni como presión. No amenaza, no dramatiza, no exige respuestas inmediatas. Se presenta como una sensación de coherencia profunda. Incluso cuando señala cambios difíciles, transmite una calma extraña, una certeza silenciosa. Y aquí está una de las confusiones más comunes. Muchas personas interpretan ansiedad como intuición, creen que la urgencia es una señal espiritual. Pero Kayse fue contundente. La intuición verdadera no genera caos interno, ordena. La ansiedad acelera, contrae y dramatiza. La intuición, incluso cuando conduce a lo desconocido, estabiliza. Cuando una persona empieza a distinguir estas voces, algo comienza a reorganizarse. No de forma espectacular ni inmediata, sino gradual y profunda. Se vuelve más consciente de cuándo un pensamiento nace del miedo y cuándo surge de una comprensión más elevada. Y cada vez que decide no alimentar un pensamiento reactivo, ese pensamiento pierde fuerza como constructor. Este proceso no es rápido ni cómodo. Los patrones mentales antiguos se resisten porque han sido alimentados durante años. Son estructuras energéticas consolidadas. Pretender eliminarlas de un día para otro solo genera frustración. La transformación real ocurre a través de la constancia, no de la intensidad momentánea. Aquí aparece otro punto clave de las enseñanzas de Kayse. El pensamiento más poderoso no es el que se piensa una vez con emoción, sino el que se sostiene de forma habitual. Lo que piensas cuando nadie te observa, lo que piensas cuando estás cansado, frustrado o en silencio. Ahí se revela el verdadero constructor. Muchas personas se consideran conscientes, espirituales o despiertas, pero mantienen un diálogo interno constante de crítica, comparación y miedo. No porque sean malas, sino porque nunca aprendieron a observar ese diálogo. Y ese diálogo, aunque silencioso, sigue construyendo. El verdadero trabajo comienza cuando asumes responsabilidad por ese espacio interno, no como castigo, sino como acto de poder. Entender que cada pensamiento es una semilla. Algunas generan expansión, otras limitación, y aunque no puedas evitar que ciertas semillas aparezcan, siempre puedes elegir cuáles regar. Aquí suele aparecer resistencia, la sensación de que esto es demasiado exigente, demasiado rígido. Pero Kayse explicaba que no se trata de vigilar la mente con tensión, sino de desarrollar presencia, una conciencia estable que observa sin violencia y corrige sin castigo. Cuando esta presencia se fortalece, los pensamientos negativos no desaparecen de inmediato, pero pierden autoridad, ya no dirigen automáticamente la acción, ya no definen la identidad, se convierten en información, no en órdenes,
Y esa diferencia cambia por completo la forma en que se vive. La vida comienza a responder de otra manera cuando el constructor interno cambia de plano. No porque el mundo se transforme mágicamente, sino porque las decisiones dejan de surgir del mismo patrón. Nuevas respuestas aparecen, nuevas opciones que antes no podían manifestarse porque no había espacio mental para ellas. Este proceso es silencioso. No suele venir acompañado de grandes señales externas. Es una reconfiguración interna, y precisamente por eso, muchas personas no reconocen que está ocurriendo. Buscan pruebas visibles, cuando el verdadero cambio se revela en cómo piensan cuando algo no sale como esperaban. Si en este punto reconoces patrones propios, no lo tomes como juicio, tómalo como oportunidad. La conciencia de un patrón es el inicio de su transformación. Nadie puede hacer este trabajo por ti. No porque sea una carga, sino porque es tu poder. Y aquí la pregunta se vuelve inevitable. Si el pensamiento ha estado construyendo tu realidad durante tanto tiempo, ¿estás dispuesto a convertirte en el creador consciente en lugar del constructor automático? En este punto del camino interior, muchas personas creen que ya comprendieron lo esencial. Reconocen que el pensamiento crea la experiencia, comienzan a observar algunos patrones y sienten momentos breves de claridad. Pero Edgar Cayce advertía que aquí aparece una de las trampas más sutiles del despertar. La mente se apropia del entendimiento y lo convierte en una nueva identidad. La persona ya no solo se identifica con pensamientos negativos, ahora se identifica con la idea de ser consciente. Y esa identificación también puede construir ilusión. La verdadera transformación no ocurre cuando comprendes una verdad, sino cuando esa verdad comienza a reorganizar tu vida cotidiana sin esfuerzo forzado. Cuando ya no necesitas recordarte constantemente lo que deberías pensar. Cuando la conciencia empieza a ser más natural que el hábito. Antes de ese punto, el constructor antiguo sigue activo, aunque ahora se disfrace de espiritualidad. Por eso muchas personas experimentan un conflicto interno extraño. Saben que sus pensamientos crean su realidad, pero siguen reaccionando igual ante las mismas situaciones. Se frustran consigo mismas, se juzgan por no avanzar lo suficiente, y sin darse cuenta, refuerzan un nuevo patrón de autoexigencia. Cayce fue claro, la culpa nunca eleva la conciencia. Solo la observación honesta lo hace. El constructor interno no se transforma a través del castigo, sino a través de la comprensión sostenida. Cada vez que te atacas por tener un pensamiento negativo, fortaleces la energía que deseas disolver. Cada vez que observas ese pensamiento sin identificarte con él, lo debilitas. Esta diferencia es silenciosa, pero decisiva. Cayce explicaba que el pensamiento creador más poderoso no es el que intenta controlar la realidad, sino el que está alineado con la verdad interna del ser. Cuando una persona piensa desde el miedo, intenta protegerse del mundo. Cuando piensa desde el alma, coopera con la vida, y esa cooperación genera resultados completamente distintos. Aquí aparece una comprensión profunda. No estás aquí para dominar la mente, sino para integrarla. La mente fue diseñada para servir a la conciencia, no para reemplazarla. Cuando la mente gobierna sin supervisión, la vida se vuelve defensiva y reactiva. Cuando la conciencia lidera, la mente se vuelve creativa, flexible y clara. Cayce observó que muchas personas sufren no por sus problemas externos, sino por la contradicción interna constante. Piensan una cosa, sienten otra. Actúan desde una tercera. Esa fragmentación desgasta. El alma se debilita cuando no puede expresarse a través de la vida cotidiana. Y aquí surge uno de los puntos más importantes de sus lecturas. El pensamiento que más construye no es el que repites en palabras, sino el que sostienes como identidad. No lo que dices que eres, sino lo que crees ser en lo más profundo. Si te ves como alguien limitado, aunque repitas ideas de abundancia, el constructor seguirá trabajando desde la limitación. Si te ves como alguien indigno, atraerás experiencias que refuercen esa creencia, incluso sin darte cuenta. Por eso Cayce insistía en que el trabajo real no consiste en cambiar pensamientos aislados,
sino en revisar las creencias que sostienen la identidad. Y esas creencias casi nunca son conscientes. Se formaron en momentos de vulnerabilidad, en experiencias de rechazo, abandono o miedo. Desde entonces, han operado en silencio, dirigiendo elecciones, relaciones y expectativas. Cuando estas creencias comienzan a salir a la luz, aparece incomodidad. No porque sean falsas, sino porque son antiguas. Cumplieron una función en su momento. Permitieron sobrevivir. Pero lo que fue útil para sobrevivir no siempre es útil para vivir plenamente. Kayse decía que el alma no busca seguridad absoluta, busca expansión consciente. En esta etapa, la vida suele presentar situaciones que desafían directamente esas creencias internas, conflictos que se repiten, relaciones que activan las mismas heridas, decisiones que generan el mismo resultado, no como castigo, sino como oportunidad de ver con claridad desde dónde sigues construyendo. Aquí ocurre un cambio silencioso. Dejas de preguntar, ¿por qué me pasa esto? Y empiezas a preguntar, ¿qué parte de mí sigue creyendo esto? Esa pregunta desplaza el poder del exterior al interior, y en ese desplazamiento, algo se libera. Kayse afirmaba que este cambio de perspectiva es uno de los actos más liberadores que un ser humano puede experimentar, porque cuando reconoces que no eres víctima del azar, recuperas tu capacidad de crear conscientemente, no controlando el mundo, sino alineándote con una conciencia más elevada. Este alineamiento no elimina los desafíos, pero transforma la forma en que los atraviesas. Ya no reaccionas automáticamente, ya no construyes desde el mismo lugar. Algunas decisiones pierden atractivo, algunas reacciones se debilitan, algunas opciones simplemente dejan de tener sentido, no porque alguien te las quite, sino porque ya no resuenan con tu identidad en transformación. Aquí aparece una sensación nueva, no es euforia, es estabilidad. Una estabilidad que no depende de que todo salga bien, depende de una coherencia interna que empieza a consolidarse. Kayse describía esta etapa como el momento en que el alma comienza a dirigir la vida de forma más directa, no imponiendo, sino orientando. Y cuando esto ocurre, la relación con el pensamiento cambia profundamente. Ya no necesitas vigilar cada idea con tensión. La conciencia se vuelve el filtro natural. Algunos pensamientos aparecen y se disuelven sin esfuerzo. Otros ni siquiera llegan a tomar forma. El constructor interno empieza a operar desde otro plano. Este proceso no te convierte en alguien perfecto, te convierte en alguien presente. Y la presencia es la base de toda creación consciente. Sin presencia no hay elección. Sin elección no hay transformación. Si has llegado hasta aquí escuchando con atención, es muy probable que algo de esto resuene con tu propia experiencia. Y si este contenido te está ayudando a ordenar procesos internos que antes no sabías cómo comprender, apoyar este espacio con una suscripción o un me gusta permite que estas reflexiones lleguen a más personas que también están atravesando este despertar silencioso sin romper la profundidad del recorrido, porque aún queda el último tramo, el punto donde la comprensión deja de ser interna y comienza a manifestarse de forma visible en la vida cotidiana, y es ahí donde el constructor realmente cambia de manos. Cuando esta comprensión comienza a trasladarse de la mente a la vida real, algo muy específico cambia. Ya no buscas constantemente señales externas que confirmen que estás avanzando. No necesitas pruebas inmediatas de que todo está funcionando. Edgar Cayce explicaba que este es uno de los signos más claros de alineación auténtica. Cuando la paz interior deja de depender de los resultados y comienza a sostenerse en el estado desde el cual eliges. En este punto, el pensamiento deja de ser un campo de batalla. No porque desaparezcan las ideas negativas, sino porque pierden autoridad. Aparecen, son vistas, y se disuelven sin gobernar tus decisiones. El constructor interno ya no responde al miedo ni a la urgencia, sino a una conciencia más estable. Y cuando eso ocurre, la realidad comienza a reorganizarse de formas sutiles, casi invisibles al principio.
Muchas personas esperan transformaciones dramáticas, cambios radicales, señales espectaculares. Pero Kai observó que la verdadera reconfiguración ocurre primero en lo cotidiano, en cómo respondes a una provocación, en cómo eliges hablarte cuando cometes un error, en cómo decides no alimentar una preocupación innecesaria. Son gestos pequeños pero sostenidos, y esos gestos, repetidos en el tiempo, reescriben por completo el plano de la vida. El universo no responde a promesas futuras, responde a estados presentes. No a lo que dices que harás, sino a lo que sostienes ahora mismo como verdad interna. Cuando tus pensamientos comienzan a alinearse con una identidad más consciente, la vida deja de empujarte de manera violenta. Las lecciones se suavizan, no desaparecen, pero ya no necesitan gritar para ser escuchadas. Kai decía que el sufrimiento persiste únicamente mientras es necesario para despertar conciencia. Cuando la conciencia se estabiliza, el sufrimiento pierde su función, y entonces, poco a poco, comienza a disolverse. No siempre de inmediato, pero de forma constante. La vida ya no necesita romperte para que escuches. En esta etapa, muchas personas notan que ya no reaccionan igual ante conflictos antiguos. Situaciones que antes activaban miedo, ansiedad o rabia ahora generan respuestas más claras, más simples. No porque te hayas vuelto indiferente, sino porque ya no construyes desde el mismo lugar interno. El pensamiento deja de anticipar catástrofes y comienza a colaborar con soluciones. Aquí aparece una verdad esencial que Kai repetía una y otra vez. No creas tu realidad con lo que deseas, la creas con lo que sostienes. Lo que sostienes cuando nadie te observa, lo que mantienes en silencio. Lo que eliges pensar cuando no hay estímulos externos que te distraigan. Ahí se revela el verdadero constructor. Por eso, el trabajo real no ocurre en momentos espirituales elevados, sino en la rutina, en el cansancio, en la duda, en esos espacios donde antes la mente automática tomaba el control. Cada vez que eliges conciencia en esos momentos, refuerzas un nuevo patrón creador, y ese patrón comienza a volverse dominante. Kai explicaba que llega un punto en el que ya no necesitas esforzarte para pensar positivo. La mente se reorganiza sola, porque el centro interno cambió. La identidad deja de apoyarse en el miedo y comienza a sostenerse en la coherencia. Y desde ahí, los pensamientos se alinean de manera natural. Este es el momento en el que muchas personas sienten que algo se acomodó. No todo es perfecto, no todo es fácil, pero hay una sensación profunda de estar en su lugar, de no estar luchando contra la vida, de caminar con ella, incluso en la incertidumbre. Aquí es importante aclarar algo fundamental. Alinear el pensamiento no significa negar el dolor, significa no construir identidad desde el dolor, no convertir una experiencia difícil en una definición permanente. Kai insistía en que el alma no se define por lo que atraviesa, sino por cómo responde internamente a ello. Cuando comprendes esto, la vida deja de sentirse personal en el sentido limitado. Los desafíos ya no son ataques, son ajustes. Las pérdidas ya no son castigos, son transiciones. Y el miedo, aunque aparece, deja de ser un enemigo. Se convierte en una señal de expansión. Este cambio interno también transforma la relación con los demás. Ya no necesitas convencer, salvar ni demostrar. Escuchas más. Reaccionas menos. Respetas los procesos ajenos sin traicionar el tuyo. Y eso genera una presencia distinta, más firme, más silenciosa, más real. Kai decía que una persona alineada con su poder creador no necesita imponerse. Su estado interno ya influye, no desde la manipulación, sino desde la coherencia. El pensamiento consciente no empuja la realidad, la atrae. Y aquí llegamos al núcleo de toda esta enseñanza. El pensamiento no es solo una herramienta para crear mejores circunstancias, es una vía para recordar quién eres más allá de ellas. Cuando dejas de construir desde el miedo, la vida deja de reflejar miedo. Cuando dejas de construir desde la carencia, la experiencia de carencia pierde fuerza.
Cuando dejas de construir desde la separación, comienzas a sentirte parte de algo más amplio, más ordenado, más vivo. No porque todo se vuelva fácil, sino porque todo empieza a tener sentido. Si este mensaje te ha acompañado hasta aquí y sientes que pone palabras a procesos internos que llevas tiempo viviendo, tomarte un momento para suscribirte al canal y dejar un me gusta permite que este tipo de contenidos sigan llegando a personas que, como tú, están despertando sin ruido, sin exageración y con profundidad real. Para cerrar, recuerda esto: no estás aquí para controlar cada pensamiento, sino para dejar de entregarles tu identidad. No estás aquí para eliminar el miedo, sino para no construir tu vida desde él. No estás aquí para convertirte en alguien nuevo, sino para dejar de sostener lo que nunca fuiste. Edgar Cayce lo expresó con claridad en sus lecturas. El pensamiento es el constructor, pero la conciencia es el arquitecto. Y cuando el arquitecto despierta, la obra cambia inevitablemente. La pregunta final no es qué estás pensando ahora mismo. La pregunta real es desde qué lugar interno estás viviendo, porque desde ahí, incluso ahora ya estás creando el próximo capítulo de tu vida.